A ver, aquí Diego tratando de arrancar una palmera para la fogata. Pero al parecer está bien maciza, ¿no, Di? ¿No? ¿No cae? Imagínate, es que no nos cree, pero Rodri y yo nos colgamos ayer para tirarla y entre los dos con nuestro peso nunca se vino para abajo. Pero no quiero esta escuela. No, bueno, pero por lo menos te estás entreteniendo. Esta es la zona de estudio. Ahorita las hermanas están ocupadas en clase y no queremos interrumpir. Este es el centro educativo, digamos que esto es la escuela. Y todos estos son sus salones. Nos encanta que aquí tienen todo muy bien organizado, el tema de la basura y el reciclaje. Y por toda la propiedad por donde vas pasando, tienen estos depósitos de basura para que todo lo pongas ya desde ahorita separado. Y su centro de reciclaje está súper bien organizado y todo muy ecológico. A ver yo. Hijo, qué rico que hubiera mangos, ¿no? Todos estos son mangos, pero ahorita no es temporada, caray. ¿Qué? ¿Quién se va a subir? Va a dar un aventón. Ya sabía que sí. ¡Vámonos! A toda velocidad. Ahora vamos aquí de raidcito. Es que pasó una moto y se nos antojó, en vez de caminar hasta la entrada, que nos lleve. Más fácil. Bajen. Hemos llegado. No hagas eso, Lalo. Se ve loquísimo esa cosa. Shukran. A ver, pues vamos a empezar. ¿Se puede entrar ahorita? Claro. Nos estaban esperando. Ven, está. O sea, de entrada está espectacular por fuera, ¿no? No pase. No, nos dieron chance. Esta es una iglesia subterránea. Vamos a descubrir. O sea, ¿de qué se trata esta onda? Wow. Entrevistamos a la hermana Teodora y no quiso que la grabáramos. Entonces les vamos a platicar nosotros cómo está aquí la onda. Nos contó que las personas que quieren ser hermanas tienen que hacer su servicio y practicar durante 3 años aquí en Anáfora. Ellas aprenden en esta comunidad y estudian durante 3 años. Pasan largas temporadas y pueden salir y entrar cuantas veces quieran. Durante este tiempo, ellas estudian el catecismo y rezan diferentes plegarias. Aprenden a hacer tareas de cocina, limpieza, manualidades y también pueden ayudar en la capilla o en lo administrativo. Durante este tiempo se pueden dar cuenta si tienen vocación para ser hermanas. Y una vez que lo deciden, tienen el compromiso de cumplir 3 votos en específico, que son obediencia, castidad y amor incondicional. Este es un compromiso para toda la vida. Miren, tenemos aquí unas artistas que están pintando toda esta pared. Desde que entramos olía pintura, ¿no? Los materiales de la pintura son colores naturales, están en polvo y les ponen un aceitito animal y con eso pintan y dura muchísimo tiempo. ¡Órale! Oye, pues sí que trabajar, ¿no? Pues sigamos, mira, los niños ya están en posición de misa.
Aquí está en proceso de pintura. Santi, ¿te acuerdas cuando estuviste pintando el techo, el trabajo? Ahora ve esto que están haciendo. Y aquí tenemos a una de las artistas. Y esto ya en las afueras de la iglesia. Vamos a dar un recorrido y vamos a explorar para enseñarles todos los alrededores. ¿Seguimos? Este lugar, como todas las iglesias, se mantiene de donativos. Y por ejemplo, si quieres venir, tienes que mandar un mail con anticipación diciendo qué fecha te acomoda venir. Ellos ven si tienen cupo en sus reservaciones y puedes venir 2 días sin ningún costo a descansar, a respirar, a pasarla increíble, a estar en paz. Y, por ejemplo, si quieres hacer voluntariado, te puedes quedar aquí 2 semanas y trabajar en diferentes áreas en las que tú propongas tus habilidades o en las que haga falta. Entonces, la verdad es un ambiente de lo más padre. En el mercado también. Palomas. Y vean, de este lado tienen que son pericos australianos, parecen. Vean. Sí, esos saltos solo hazlos cuando estés muy confiado. Mejor. Si sientes que no llegas, mejor ni lo intentes. A ver, la pupila. Ay, cosa bonita. A ver, asoma la nariz. Como cuadrada. No me vayas a morder la mano. Sí, es cierto. La tienen como así, ¿Qué cosa? la pupila. Mira, Hola. tengo comida. ¿No sé nada? Hola, hola. Nada más háganle así, no te voy a querer dar un ¿Mordisco? mordiscón. Porque sí tienen unos dientotes, ¿no? Claro. Ey, Mira Ah, sí, que te toque, mira, que cómo te toque, tienen mira. los ¿Cómo que no? Mira. cuernos. ay, ya. Y ahorita espérate que está comiendo. Ni le pongan la mano. Yo le di comida. ¿Qué tal el arca de Noé? La verdad no es pegada. Por cualquier cosa, ahí nos subimos. Ahorita si viene un diluvio, ¿no? No, hasta un diluvio se hunde. ¿No aguanta? Mejor nos vamos en un crucero del Royal Caribbean. No, esto subes y se siente que te vas a caer sin agua. ¿Qué haces tú con ese trinche? ¡Oh! Atrante, yo llevo. No me tiene que llevar a ningún lado, tengo un terreno automático. Pero puedo manejar. En este lugar duermen única y exclusivamente las mujeres, son hermanas, personas que se están iniciando y el personal de servicio. Y del otro lado hay un edificio donde duermen los hombres. Está buenísimo, todas ellas se transportan de un lugar a otro en bicicleta. Sí, porque como aquí adentro está la verdad bastante grande, sí irte de un lugar a otro se toma necesita tiempo, ¿no? un poquito de tiempo, claro. Las hermanas viven dentro de esta comunidad y tienen contacto con las personas que visitan Anáfora. También pueden ver a su familia y pueden salir a hacer algún trámite o documentación, pero por lo general deciden permanecer aquí y no tener mucho contacto con el exterior. Tienen un día libre de descanso que dedican para leer, descansar, ordenar sus cosas personales. La verdad tienen una vida muy tranquila. Aquí viven las hermanas, los sacerdotes, las practicantes y el personal de servicio. Todos comparten sus conocimientos y aprenden unos de otros. Las hermanas después de un tiempo también pueden decidir ser monjas. Viven dentro del monasterio, no tienen contacto con el exterior, solo tienen contacto con las hermanas, hacen diferentes rezos y viven en un tipo de meditación constante. Preguntamos también si mujeres como nosotras, casadas con hijos, pueden ser hermanas. Nos dijeron que sí está permitido, pero solo siendo divorciadas y teniendo más de 60 años. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ahora el diner se alumbra todo con velas. Es una belleza. Y a ver, aquí están los niños. ¿Qué onda, niños? ¿Qué les parece esta iluminación? Está romanticona, ¿no? Mira, la voy a apagar con su... Hombre. No, no lo apaguen. Vean nomás, qué belleza, qué bonito. ¿Qué onda, Tan? No, ¿ya te serviste? Ya, pero estoy aquí enseñando todo a la luz de las velas. Se ve precioso, ¿no? Sí, yo empecé con una sopita y un agua. Bueno, pues a cenar, se ha dicho. Pero que no le duela no significa que no perjudique. Luego por eso les dio la espalda grande. Pero es la única manera que los puede cargar. Pues sí, si no, como lo va a cargar. No va a ir con dos patas cargándolo. Sí, Un nano sí. Un nano ¿no te quieres quedar hasta que se acabe este jueguito? No. Híjole, eso está increíble. Porque me están calentando los pies, ¿verdad? igual. Ay, te voy a calentar igual la Si no, Diego, si no vas a tener que regresar tú solo. No, se ven bien cosas. Espacio personal. Yo no juego, yo no estoy haciendo nada. Cayó primero por agarrarse del árbol chirrado. ¿Y este qué onda, Santi? Estaba aquí en la silla de al lado y luego se pasó a esta silla, a mis piernas, y se medio durmió. Ay, qué guapo. Tiene grande. Tiene muy bien, muy buen equilibrio. Y ahí está uno también. No, esto es un guapo, ¿no? También. Aquí son los gatos más amigables de Egipto. Aquí termina este video, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Vámonos, gracias Anáfora, la pasamos. ¿Cómo? Increíble. Espectacular, ¿no?